soy Héctor Pedro Recalde, soy abogado laboralista, peronista, cristinista, republicano, democrático y feminista. Estuve ahí. ¿Cómo era el estado de situación de los derechos laborales al momento del regreso a la democracia? Bueno, gracias por la invitación. Al principio de la democracia estaban congelados los derechos. La ley de contrato de trabajo, que había sido sancionada en homenaje a Centeno, digámoslo, y la noche de las corbatas, y de todos los compañeros que sufrieron la represión, no regía. Es más, había otra serie de leyes, además de la ley de contrato de trabajo, que habían sido derogadas. Incluso, quiero decir, como una deuda de la democracia, que ya pasaron 40 años y todavía hay algunos derechos que no se han recuperado. Sí, en general la ley de contrato de trabajo, como obviamente sabemos, ¿no? O sea que la lucha continúa. ¿Cuáles son esos derechos que todavía no han sido restablecidos? Uno tiene, aunque parezca mentira, tiene que ver con la naturaleza del derecho al trabajo, que habla de dos personas que no están en igualdad de condiciones para negociar, el empleador y el trabajador. El artículo decía, creo que era el 17 ter, decía que esta ley nace para corregir las otras desigualdades que se dan en el contrato de trabajo. Es decir, genera desigualdades, pero para corregir las otras desigualdades. Después el derecho de huelga, que eran los artículos 243, 244 y 245, desapareció de escena y no se recuperó. Digo, pues sería muy largo, no soy tan memorioso para recordarme todos los 20 artículos, pero ese es el resultado final, ¿no es cierto? Con la democracia fuimos recuperando y hay algunos que todavía no se terminaron de recuperar. Es un déficit. Por ejemplo, la indemnización mínima. Históricamente, a la tarifa que hay para indemnizar, había un mínimo que la duplicaba. Después llega el general Perón y se duplica eso, pasa a ser lo que conocemos que es un mes de sueldo por año de servicio o fracción mayor de 3 meses y el mínimo 2 meses. Cuando se recupera con la ley 25.877, este mínimo desaparece. Hay otros derechos que desaparecieron, que era el preaviso era mayor cuando un trabajador tenía más de 5 años o más de 10 años. Eso también se desapareció. Yo fui durante 12 años diputado nacional, los 10 primeros años fui presidente de la Comisión de Legislación de Trabajo. No quiero ser autorreferencial, sino mostrar la disciplina, ¿no? Que fue la pasión de toda mi vida, lo único que hice desde que me recibí. Y yo digo, me podría haber jubilado 2 veces, hace 62 años que me recibí. Y no lo logramos. Yo digo, hay un poder silente, silencioso, que hace que algunas normas que hasta son, digamos, de sentido común, que tendrían que sancionar y no sancionan. Por ejemplo, nosotros tenemos la jornada máxima 48 horas semanales, 8 horas diarias o 48 horas semanales. Siendo diputado, el proyecto fue tímidamente, lo planteé tímidamente como para comenzar, establecía una jornada de 45 horas semanales, de 48 a 45, casi nada. Hay muchos hombres y mujeres que trabajan eso, 9 horas por día durante 5 días por semana, y no lo logré. Nunca encontré la explicación de por qué no se logró eso. Porque además es de sentido común. Para mostrar mi amplitud ideológica, voy a citar a Juan Carlos Pugliese, que era un ministro radical. Decía, les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Bueno, yo a los señores empleadores, como diría un dirigente sindical, le puedo hablar con el corazón y con el bolsillo. ¿Por qué? La disminución de la jornada tiene 2 efectos. Aumenta la productividad, mirá si está interesado un empresario que le aumenta la productividad, y otro que a lo mejor no está tan interesado, pero tendría que estarlo, que es que disminuye los accidentes de trabajo. Y digo, no solamente por el corazón, sino también por el bolsillo. Si hay más accidentes, hay mayor costo laboral. Pero bueno, estas son cosas que, como enunciado, me parece suficiente. ¿Por qué no han podido regresar esos derechos durante el regreso a la democracia? ¿Por qué no se han podido debatir? Eso es lo que te estoy pidiendo la respuesta, pues yo no la encontré. Debatir sí, porque en cuanto reunión hay, yo esto lo planteo. Hay proyectos actualmente también, a reducirlo a 40 horas, creo que hay un proyecto. Hay otro que a 32 horas, más ambicioso. Proyectos sobran. Lo que hay, por eso,
ese poder silencioso que uno no alcanza a escudriñar y advertir dónde está, pero que está. Porque la única verdad es la realidad, decía el general Perón, ¿no? Y tener la realidad, no se logró. Y no por falta de reiteración, empeño. Incluso diputados y diputadas actuales también están insistiendo en eso. Pero bueno. Durante la dictadura cívico-militar se dictaminó y se decretó el decreto 385/77, que decretó la caducidad de la Si yo empiezo con ese decreto, normalmente una regla mnemotécnica. Ese decreto, ¿sabes cómo se llamó? Por los trabajadores, el decreto plebiscito. Cuento por qué para la audiencia. Cuando llega la dictadura, elimina todas las afiliaciones a los sindicatos y obliga en una época de terror, vos no lo viviste, pero en una época de terror, de peligro, desapariciones forzosas, encarcelamientos, torturas, todo eso, obligaba al trabajador a tener una actitud activa. Tenía que ir al sindicato a reafiliarse. No era poca cosa eso. Bueno, el padrón posterior fue mayor que el preexistente, por eso se lo llamó el decreto plebiscito. Los trabajadores votaron a favor de la existencia de los sindicatos, más allá de que uno puede cuestionar algunas actitudes de algunos dirigentes sindicales, pero sigo con la amplitud ideológica. Voy a citar a Winston Churchill. Winston Churchill decía que la democracia puede ser un mal sistema, pero que no conocía otro mejor para defender los derechos de la ciudadanía. Con el sindicalismo puede ser lo mismo. Puede ser un mal sistema, no conozco otro mejor para defender los derechos de los sindicatos y de los trabajadores. ¿Cuál fue el rol de Saúl Ubaldini en el trabajo para el regreso a la democracia y durante los primeros años de la democracia? A mí me compete la general de ley, porque yo no solamente era asesor de Ubaldini, sino amigo. Bueno, fue realmente un líder muy carismático, además. Tenía no solamente apoyo acá, sino en las regionales, donde había mayor apoyo para Saúl Ubaldini. Y fue el que realmente, digamos, tuvo el rol de enfrentar a la dictadura en su momento con los 25, y luego al gobierno de Raúl Alfonsín. Cuando hablo de Raúl Alfonsín me sacó el sombrero, fue un excelente dirigente, más allá de las diferencias políticas que uno tendría con él, ¿no? ¿Cómo fue organizar esa marcha del 30 de marzo del 30 de marzo, y después vino Malvinas. Claro. Bueno, se organizó esa marcha y fue reprimida. Yo iba con mi mujer, y en la huida se quebró tuvimos que salir corriendo por la represión. Se quebró un tobillo, así que la tuve ya alzada más o menos. Fue tremenda esa represión y después vino Malvinas, ¿no? El 2 de abril. ¿Y qué rol tomó el sindicalismo en ese momento con la guerra de Malvinas? Bueno, ahí se encolumnó en la defensa del territorio nacional. De todas maneras, cuando hablamos del sindicalismo, coloquialmente lo que yo suelo explicar, mi lectura, ¿no? La mía, es que hay dos tipos de sindicalistas. Uno que vamos a llamar, insisto, coloquialmente los combativos y otros los dialoguistas. Los combativos, a diferencia de lo que serían los comités de bases, las COBAS, en Italia, que iban al conflicto y después planteaban la reivindicación, en nuestra historia y en nuestra modalidad y la idiosincrasia no es así. El dirigente sindical plantea la reivindicación, la discute, y los combativos, cuando no encuentran una solución, van al conflicto, que está habilitado por la Constitución y por la ley, la huelga y demás medidas de acción directa, etcétera, etcétera. Y los dialoguistas dialogan. Y si no encuentran solución, dialogan. Y siguen dialogando, y dialogan, y dialogan. Como diría Serrat, entre ellos y yo hay una cuestión personal. Yo trabajo con los combativos. ¿Y cuáles eran los principales problemas de los derechos sindicales al regreso de la democracia? ¿Cuáles eran los principales debates que habían internos dentro del sindicalismo? Siempre en la interna siempre hubo esta diferenciación que hablaba entre combativos y dialoguistas, más allá de las ambiciones personales que son lógicas, el que está militando quiere tener un rol de conducción, esto es muy frecuente. Es más, lo que uno defendía siempre era la democracia sindical interna, es decir, que no haya lista única. Yo en ese sentido me tocó patrocinar, defender a muchas listas de oposición.
O sea que... Y hoy extrañamente no veo que haya esa puja interna en los sindicatos. O yo dejé de ser un buen abogado laboralista, o no hay conflictos de esa índole. No tampoco los visualizo porque leo los... puede haber alguna excepción en algún sindicato, pero son excepcionales. No sé, habría que preguntarle a un sociólogo y a un antropólogo que me expliquen por qué. ¿Había temor dentro del sindicalismo para un eventual golpe de Estado en esos primeros años de regreso a la democracia? Había no solamente temor, sino participación para defender la democracia. Y esto es muy importante señalarlo. Quiero aclarar que la pregunta no está preparada de antemano, por eso te felicito por la pregunta. Me acuerdo en el 87, Rico hace una sonada en contra del gobierno de Alfonsín. Esos 4 días que duró hasta Semana Santa, hasta el domingo de Semana Santa, desde Azopardo 802, que era la sede de la CGT, todos los días íbamos camino a la Casa Rosada para estar con Raúl Alfonsín, etcétera, etcétera. Como anécdota, una de las mañanas que entramos estaba Gil Lavedra, que era subsecretario, no recuerdo, o secretario, y estaba con una radio espica amarilla en el oído. Y digo, si este es el nivel de información que tiene el gobierno, estamos en el horno. Pero, es más, el domingo de Pascua fue la única vez en la historia de la CGT, lo sé porque yo redacté la resolución, que la CGT declaraba, si a la medianoche seguía el intento de golpe de Rico, la CGT declaraba un paro general por tiempo indeterminado. Nunca. Fue la única vez. Y esto va en defensa del sindicalismo que hacía ese primer paro general en defensa de un gobierno radical. O sea, había un límite en las divisiones partidarias, que era la defensa de la democracia. A 40 años vale la pena recordar eso, ¿no? ¿Qué rol tomaba el sindicalismo durante la interna Menem-Cafiero? Algunos estaban con Menem y otros con Cafiero. Yo estaba con Cafiero. Porque además, si hubiera dicho lo que iba a hacer, no me hubieran votado, creo que dijo Menem. Bueno, ahí fue. Además, siempre es como la anécdota de Cristo de los dientes blancos del perro, el perro sarnoso que lo criticaban, Cristo dijo, qué lindos dientes blancos tiene el perro. Ese episodio sirvió para demostrar la inutilidad en cumplir objetivos para la economía que tenía la flexibilización laboral, o sea, la pérdida de derechos. ¿Por qué? Octubre de 1989, el desempleo estaba entre el 6 y el 8%. En el 95, en el paroxismo de la flexibilización laboral, llegó al 18%. O sea, no era útil. Y en este sentido, ¿cómo tomaban la postura de un gobierno peronista, como era el de Carlos Saúl Menem, en tomar estas medidas en contra de los trabajadores, por decirlo? En realidad era un gobierno que se decía peronista. Con todo respeto a lo que dieron ahí, pero era más o menos como esa contienda que hubo entre Corbalán Anclares y Cerú García. Corbalán Anclares para nosotros era el peronismo, esto Perón lo reafirmó. Fui testigo, estuve con el general Perón en Madrid hablando de este tema, hace muchísimos años. Y Cerú García era el neoperonismo. Ahí está Matera que Perón le decía el neuroperonista, ¿no? Como anécdotas del general Perón. Ese es un privilegio que tuve, 4 días con Perón. Y no en Puerta de Hierro, sino en las oficinas de Jorge Antonio. Nos reuníamos porque había un trabajo que teníamos que hacer con relación a la interna del peronismo y Perón marcaba línea, ¿no? De paso quiero decir, muy pocos saben, digamos, algunas cuestiones de Perón. Perón en aquella época, estamos hablando hace muchos años, ¿no es cierto?, hablaba de la universalización. La universalización es lo que hoy conocemos como globalización. Hay que ser un estadista para tantos años atrás vislumbrar un fenómeno internacional como este, ¿no? Y en este sentido, ¿cómo tomó el rol de sectores del sindicalismo que apoyaban estas medidas de flexibilización laboral que impulsaba el gobierno de Carlos Saúl Menem? Los más feroces decían que eran traidores. Y nosotros los llamamos participacionistas. Pero participaban en un gobierno adverso a los trabajadores. Cada uno es dueño de su destino, ¿no?
¿Y cómo usted toma el retorno de estas ideas del menemismo, de estas ideas de flexibilización laboral, ahora en la actualidad? Y cada vez que se expresan, yo planteo la posición distinta y la discuto. No hay pena de muerte, ¿eh? Y afortunadamente. ¿Y por qué siempre se reciclan estas ideas? ¿Por qué hay gente conservadora, hay gente más progresista, gente más complaciente, gente más cuestionadora? Y tiene que ver con la naturaleza humana, se me ocurre a mí. Por supuesto, yo respeto más al que defiende sus principios, sus convicciones, y esos principios y convicciones los llevan a mejorar la situación del pueblo, de la patria. Y respeto a los que piensan distinto, aunque a veces, ¿no? En ese momento también, en discusiones sindicales, se erigió la figura de Hugo Moyano. ¿Cómo podía evaluar el rol de Hugo Moyano en la década de los 90? Bueno, en ese momento Hugo Moyano con Saulo Baldini y Juan Manuel Palacios de la UTA crearon el Movimiento de Trabajadores Argentinos, la MTA. Yo era abogado de ese grupo, que evidentemente no eran complacientes con esa política. ¿Cómo se criticó la idea de la flexibilización laboral impulsada durante la década del 99, 2000, durante el gobierno de la Rúa? ¿Cuáles eran las particularidades de esa flexibilización? La ley Banelco, por ejemplo. Tengo escritos libros sobre eso. La ley Banelco, además, digamos, bueno, de la Rúa ya está, ya pasó, no tiene sentido, pero evidentemente fue un gobierno bastante ingrato con los trabajadores, ¿no? ¿Cuál fue lo particular? No duró mucho, además, ¿no? ¿Cuál fue la particularidad de la ley Banelco y por qué era tan polémica? Porque disminuía derechos, desplazaba a otros, derogaba a otros. Técnicamente, digamos, la síntesis es esta, ¿no? Por eso, cuando se deroga con la ley 25.877, que es uno de los primeros actos normativos de Néstor Kirchner, un homenaje a Néstor, se restituye. Incluso nosotros discutimos mucho, porque se recuperaron, pero no todos. Yo en aquel momento discutía con el entonces ministro de Trabajo, que somos amigos, compañeros, pero es más, algunos desaparecieron definitivamente y no los pudimos recuperar, como era la indemnización mínima. Hoy ya no hay indemnización mínima. Y en este sentido, ¿cómo se tomó el rol del sindicalismo durante la caída de Fernando de la Rúa durante esa jornada de 19 y 20 de diciembre? Bueno, me parece que había, como siempre, un sector activo en combatir a de la Rúa y otros que no. Así que en ese sentido, yo no me gusta pegarle mucho, pero bueno, ya lo caractericé. Después había alguien que ya falleció, Coria, de Gremio de la Construcción, que era uno de los sindicados como muy complaciente con el gobierno de la dictadura, ¿no? Y había otros también que fueron cómplices, otros dirigentes que fueron cómplices también, que se entregaron, para decirlo de alguna manera. ¿Cuán importante fue el gobierno de Néstor Kirchner para reivindicar algunos derechos laborales? Fue fundamental porque realmente ahí se comenzaron a reinstalar derechos. Que uno se queje que faltan no quiere decir que no aplauda lo que hizo. Néstor fue fundamental. Yo escribí un libro sobre los 12 años gloriosos, 12 años y medio, de Néstor y los 2 de Cristina. Hoy día confieso que soy cristinista. Para mí es la conducción. Cristina es realmente lo mejor que le puede haber pasado a nuestro pueblo. ¿Y cuáles fueron los primeros debates que había con Néstor Kirchner para el regreso de algunos derechos laborales? Y siempre el dirigente sindical aspira más. Y Néstor decía que sí, pero en su medida y armoniosamente, como diría el general Perón. Y se fueron avanzando. Por eso digo que yo fui, esos 10 primeros años, fui presidente de la Comisión de Legislación de Trabajo. Y realmente producíamos mucho. Esa comisión se reunía todos los miércoles.
Y además recibíamos a los empresarios, recibíamos a los que se quejaban, de puertas abiertas. Una vez había una empresa que tenía 200 trabajadores, ninguno estaba afiliado a ningún sindicato. Nos pareció extraño. Lo llamamos al empresario que venga para ver qué había pasado, ¿no? O sea que yo siempre digo, es como a un pibe dejarlo encerrado en una juguetería y decir, disponé. A mí me pasó algo así, ¿no? En la Comisión de Trabajo podíamos hacer realmente, incluso en algún momento yo tuve una disidencia sobre la ley de accidente de trabajo y yo era presidente de la comisión. Entonces fui a plantear al presidente del bloque, el compañero Agustín Rossi era, que yo ofrecía el cargo de presidente, yo no podía bancar ese proyecto. Y me dijo que no, que si era como presidente, dije, no lo voy a informar, una ley que no... No, la informo a otro compañero. O sea, me respetaron mi posición de disidencia puntual en eso, ¿no? ¿Cuál era su disidencia sobre esa ley? No protegía como correspondía al trabajador. ¿En qué sentido no protegía? En la reparación. Un trabajador tenía derecho a la reparación integral, no es solamente la tarifada. Ahí le cortaba un poco el derecho a la reparación integral que tiene cualquier ciudadano frente a un accidente. Al revés, lo que necesita el trabajador es sobreprotección. Usted fue presidente de la Comisión de Trabajo en el Congreso. ¿Cómo se lidia con las presiones de los sectores empresariales? Bien, gracias. Las presiones, no sé, hubo intentos de soborno, los tickets canasta. Además lo digo así porque yo lo denuncié, porque no solamente lo denuncié, sino que hice la prueba del soborno. Tuve una condena penal, cosa que es difícil conseguir en nuestro país, ¿no? Una condena penal de 3 años de prisión a uno, el otro está prófugo y sigue prófugo, ¿eh? Me quisieron sobornar, el máximo del soborno eran 20 millones de dólares. El diario La Nación publicaron, porque la gráfica que hacían es una bicicleta, un auto o una camioneta, una cosa así. La graduación era, o me pagaban una suma por mes, o me pagaban cosas así, y la última, que era 20 millones de dólares. Y bueno, y eso me parecía una cosa natural. Incluso, por aquello que uno es muy respetuoso de los principios republicanos, democráticos, el principio de inocencia, el debido proceso, la defensa en juicio, nos encargamos de hacer la prueba. Tan es así que yo había tenido contacto con Poder Ciudadano por otras circunstancias y le pedí, ellos tienen mucha tecnología para hacer las pruebas de delito, etcétera, etcétera, y me ofrecieron toda la infraestructura para hacer la prueba del soborno, pues ya sabía. Lo extraordinario que fue, yo supongo, no me acuerdo bien la fecha exacta, pero supongo que fue el 17 de marzo, me puedo quedar en un día. El 17 de marzo presento el proceso, el 18 de marzo pidieron una audiencia conmigo. Rápido se enteraron. Y yo, como olía, los recibí en la oficina de la presidencia de la comisión, pero con 2 o 3 asesores, con el secretario de la comisión, como para que no pudieran plantear nada extraño. Pues los veían. Y es molesto que a uno lo quieran coimear, la verdad, ¿no? Bueno, pero como insistieron, entonces ahí sí hicimos la prueba. Me pidieron una reunión en la oficina, les dije que sí. Instalaron micrófonos para filmar y grabar la conversación, pero en realidad estos que querían sobornar pedían la reunión con mi hijo mayor, con Mariano Recalde, que era asesor mío. Ahora soy asesor de él yo. En la comisión. Y por si acaso, a Mariano le pusieron un corbatero para firmar. Y efectivamente los tipos no quisieron reunirse en la oficina, sino en una confitería que está en la esquina del estudio. Fueron a la esquina y ahí hacen el intento de soborno, y Mariano cuenta que él estaba sentado a la par. Entonces lo que le firmaba era el pecho, no la cara. Entonces se reclinó, así en hago el gesto para que se vea, para que le firmen el rostro. Y así lo grabó. Usted reivindicó el rol de Cristina Fernández de Kirchner, de la presidenta. Sí.
en materia de derechos laborales. ¿Cuáles fueron, No, en materia en general, no solo en derechos laborales. en este sentido, en materia de derechos laborales, cuál fue el principal aporte de Cristina, de la expresidenta y actual vicepresidenta? El apoyo a todas las iniciativas, más allá de que en algún momento me dijeron, pues esto todavía no, pero en general, es decir, porque yo tengo un afecto muy especial a Cristina, por la coherencia y la fortaleza que tuvo en seguir. Por supuesto que el que conduce maneja también los tiempos, ¿no? El sentido de oportunidad. Y ahí saludo uno, saludo dos. Pero jamás me puso un límite. Jamás. Además, afortunadamente, una relación muy cordial. Yo en realidad la conocía hace mucho tiempo a Cristina, porque uno de mis libros lo presentó Cristina. Pero estoy hablando, creo que antes del Grupo Calafate incluso, que eso fue en el 98. Así que yo tengo, devoción por Cristina, ¿no? ¿Cómo evalúa al gobierno del expresidente Mauricio Macri en materia de derechos laborales? Yo tengo que ser un reconocido como Mauricio Macri, porque él me puso una condecoración. Dijo, yo era el líder de la mafia de los abogados laboralistas. Para los míos, gracias Macri. Fue tremendo. Yo escribí un libro que eran las 20 mentiras, así como tenemos las 20 verdades peronistas, puse las 20 mentiras de Macri. Pero objetivamente, los trabajadores no van a pagar ganancias, fútbol para todos. El puesto. Era una especie de Menem moderno. Durante el gobierno de Mauricio Macri también aparecieron las economías de aplicaciones, donde mayormente son jóvenes los que están implicados mayormente. Sí, ahora está en plena discusión el tema de las aplicaciones. Lo que yo quiero decir que esos son hombres y mujeres que tienen todos los derechos que establece la legislación laboral. La dificultad que tiene es que como hay un empresario oculto, hay que hacer una especie de tarea de detective para ver dónde queda, como diría Carlitos Marx, la plusvalía, o sea, dónde queda la utilidad empresaria. Vos recorres eso y está el responsable. No hay que inventar nada, está todo en la Constitución Nacional y en las leyes. ¿Usted cree que es posible hacer una legislación para regularizar esta situación? Se puede mejorar. Toda legislación se puede mejorar, porque además la sociedad avanza, la evolución avanza, la tecnología también avanza. Es decir, hay que estar abierto a la posibilidad de mejorar todo, ¿no? Es decir, lo que no podés cambiar son los principios y las convicciones. Los otros son mecanismos, herramientas. Y en este sentido, ¿cómo se podría reorganizar a los trabajadores las aplicaciones que mayormente están individualizados? Se están organizando solos, por supuesto con apoyo seguramente de abogados. No, las compañeros, más allá de estas cosas complacientes que aparecieron ahora, evidentemente un trabajador que está dependiendo de que le den empleo, no tiene libertad para expresarse. Por eso con el teletrabajo, que fue una muy buena ley, observé el artículo 1. Porque el artículo 1 de la ley habla del acuerdo del trabajo, la conformidad, dice, la palabra es conformidad, la conformidad del trabajador con determinada determinación. No existe la conformidad del trabajador. Si no, desaparece el derecho al trabajo. La autonomía de la voluntad, no existe. Tendría que haber dicho con la asistencia del sindicato y el rol del Estado. ¿Cuál sería el futuro del sindicalismo y cómo puede consolidar el rol dentro de la democracia? Defendiendo los derechos e intereses de los trabajadores. Ese es el rol del sindicalismo. Por supuesto, participar en política, etcétera, etcétera. El rol fundamental. La participación política incide también en la defensa de los derechos e intereses de los trabajadores. Pero ese es el rol del dirigente sindical, que lo cumple, punto, ¿no? Nada más. ¿Y el futuro del sindicalismo? Va a permanecer mientras Cristina decía hablar hoy lo decía ahora estos días, hablar del capitalismo como si vamos a inventar el anticapitalismo es absurdo. Realmente el capitalismo es un sistema de producción, de intercambio, etcétera, etcétera. Lo que hay que ver es cómo se defienden los derechos frente al avance del capital frente al asalariado. Nada más.